Nuestro invitado de hoy es Juan Gastó Coderch. Él es ingeniero agrónomo, es doctor en ecología, pionero en el desarrollo de la ecología en Chile. Comenzó como profesor e investigador en la Universidad de Chile, donde trabajó por 18 años. Es profesor emérito de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor de numerosos libros y referente en lo que respecta al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, don Juan, por aceptar nuestra invitación. Es un orgullo para nuestro programa tenerlo acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este programa. Bueno, don Juan, y usted es pionero de la ecología en Chile. ¿Cómo se transformó en ser pionero? Bueno, son circunstancias demográficas, de la época, de nacer en una época especial donde la ecología comenzaba. ¿Cuándo nació usted? Yo nací en el año 35, Ya. o sea, entre las dos guerras mundiales. Oh. O sea, es una época bastante diferente a lo que tenemos ahora. La población del mundo en esa época era de 2.000 millones de habitantes. Ya. La ciencia se estaba desarrollando y desde comienzo de siglo comienza una explosión demográfica muy fuerte. O sea, va cambiando el mundo por la demografía y por las distintas visiones y culturas de la ciencia que va existiendo. Perfecto. ¿Y dónde nació usted? Yo nací en Santiago, En los barrios antiguos cerca de la calle Portugal y Lira, que era antiguo. Vivíamos en un barrio bien desarrollado, bien formado, donde había realmente un vecindario. Había un vecindario, sí. ¿Y cómo decidió usted ser ingeniero agrónomo? Bueno, una época que siempre me gustó el campo. Ya. De época de niños tuvimos un problema de salud, nos trasladamos a vivir un tiempo en Lo Barnechea, cuando era un pueblo, se llamaba Barnechea. Perfecto. Entonces ahí vivíamos en el campo, pero también siempre la cultura familiar y del origen de la familia siempre fue de áreas rurales. De áreas rurales. ¿Sus padres eran chilenos? Bueno, mi abuelo llegó era originario de Girona, un antiguo poblado rural de Cataluña. Llegó por ahí por 1800, poco antes de la Revolución del 91. Yo entiendo que de haber viajado por el Estrecho Magallanes en esa época. Entonces, y la familia se ha mantenido más o menos con cierta cohesión. Perfecto. ¿Y el amor por el campo? El amor por el campo siempre me impresionó. El campo, la cultura del campo y la ordenación del territorio fueron temas que estaban desde niño en esta temática. ¿Y su familia cómo recibía esto? Bueno, la época de la agricultura era diferente en esa época. Sí. La agricultura siempre fue el desarrollo fundamental del país. Y el campo era una actividad importante. No había tanta separación en las carreras como hay en esta época, pero siempre fue un tema interesante que tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la producción de alimentos, con la calidad de vida, los pequeños poblados, la tecnología. Era un tema interesante. Sí, y en ese sentido, ¿es como usted supo desde siempre que iba a ser ingeniero agrónomo? ¿O fue como definiéndolo en la medida que estudiaba? No, desde siempre me gustó la naturaleza y el campo. En ese sentido no tuve dudas de ese tipo. Ahora, era una época diferente. Sí. Era una época que había conflictos de la tierra. Estábamos en la época, yo desde que era ya más adulto comenzaba la época de que el país tenía distintos desarrollos. Tuvo una época de los gobiernos radicales donde se desarrolló la Corfo y el desarrollo del país, que estaba bastante rechazado en esa época. Después, en la época de Jorge Alessandro, viene el tema del desarrollo de la infraestructura, y después está la época de Frei Montalva, que viene el desarrollo
de la agricultura, de la gente. Y hay una serie de cambios en Chile, hubo muchos gobiernos que fueron cambiando este tipo de cosas. Perfecto. ¿Y la investigación? Y la investigación agrícola comenzó, había en la época que yo estudié, ¿ah? Había una época que era un departamento de investigaciones agrícolas, que era muy pequeño, que estaba en la Quinta Normal, que eran unas pocas personas, pero después se formaliza esto, yo diría en la década de los 50 y 60 con la llegada de, especialmente, de la Oficina de Estudios Especiales de la Fundación Rockefeller y otro grupo que se crea y la investigación agrícola como una institucionalidad formal. Y la Universidad de Chile especialmente desarrolló esto con mucha fuerza. Compró la hacienda, había comprado la hacienda La Rinconada unos años antes, en los años 30. Y después se llevó la carrera al campo, a la hacienda, ¿ah? Y ahí se enseñaba tanto, especialmente desde el terreno y desde el pizarrón también, pero especialmente se combinó la teoría con la práctica. Ay, qué bonito. ¿Y cómo se lo vivía eso usted, don Juan? Bueno, era importante entender esto, hubo grandes profesores, hubo grandes cambios, ¿ah? Incluso las carreras empezaron, porque el campo hay que mirarlo aquí con 5 o 6 carreras que están muy relacionadas con esta, ¿ah? Por ejemplo, está veterinaria, está forestal, está algunas actividades, dimensiones de la biología, ¿ah? En nutrición y alimentación, y se fue desarrollando este mundo formalmente y empíricamente. ¿Eh? Perfecto, sí. Y eso, usted fue con ellos, fue avanzando con ellos, Claro, ¿no? me tocó vivir esa época cuando era estudiante. Sí. Yo, bueno, en el colegio había estado entre los años 53 y 58. Cuando terminé esto empecé a trabajar el 2 de enero del año 59, contratado por la Universidad de Chile en ese caso, en la estación experimental. Me tocó ir evolucionando todos los procesos. Qué impresionante. ¿Y cómo fue esa evolución? Bueno, esa evolución, a la edad cuando uno ya tiene esta edad, a mi edad que son como 83 años, la evolución ha sido bastante fuerte. Comenzamos en la época que la carrera se iniciaba, nos tocó sufrir grandes cambios. Se cambió, y las carreras de la agronomía en particular fue una de las pioneras en esto. Se cambió el régimen de la cátedra, se cambió a los departamentos, se cambió de la educación anual a la educación por semestre. Y se cambió un poco de las clases magistrales, dijéramos llamarle, que con discurso muchas veces, a la experimentación. Perfecto. Entonces el empirismo fue grandes cambios. Ay, don Juan, ¿y cómo se vivía usted esos cambios? Bien, esos cambios fueron fundamentales. En la pedagogía se notaba, las materias que se enseñaban tenían mucho que ver, era una educación bastante diferente. Estaban fuertes las cátedras de botánica, geología, geomorfología, algunas cosas de tecnología. Entonces, era un cambio que se centraba, era una etapa, podríamos definirla en forma de constructivismo. Era que construir un territorio para decir, o sea, ahí es como la construcción de la riqueza de los países se basaba en la construcción de todas estas carreras del agro, tenían que ver con la construcción de esto. Entonces se enseñaban materias de ese tipo. También se metían estadística, química, física, los ramos de la ciencia, pero las tecnologías estaban muy fuertes. Genial. ¿Y esto, cómo le surge esto de transformarse en profesor, maestro, referente, en enseñar? ¿Cómo surge para usted eso? Es en realidad un tema fortuito. Había un profesor ahí, el profesor Edmundo Pisano, que había estado estudiando durante la guerra, había sacado un magíster en ecología en esa época, en Nebraska, y él tenía esto, y se había creado recién la estación experimental agronómica, y me tocó la oportunidad que me ofrecieron trabajar con él y con la universidad. Entonces comencé a trabajar, pero
era una época que era, para mí era difícil, porque yo no tenía experiencia pedagógica y tenía terror a la pedagogía. Ah, terror, sí. Bueno, entonces tuve que empezar a aprender cómo estudiar, cómo enseñar, ¿ah? Y para eso hubo que ver, además de las materias pertinentes, el tema pedagógico. Impresionante. Además, las generaciones eran diferentes. Los alumnos que llegaban a la universidad en esa época venían prioritariamente, venían de áreas rurales, del campo. ¿Ah? Ahora la mayoría de los alumnos son urbanos. Claro. Entonces se enseñaba en distintas formas. Y hubo muy buenos profesores en esa época. Genial, sí. ¿Y sus padres a qué se dedicaban, don Juan? Llegaron aquí como los inmigrantes que llegaban en esa época. Inmigrantes. ¿Ah? Se dedicaban, por el lado materno se dedicaron, a pesar que eran de familias de campo allá, Ya. de Girona era mi abuelo. Pero mi padre trabajó se crió primero en Barcelona, ¿ah? Y después llegó a Argentina. Y de ahí migró hacia Bolivia, estuvo en Chuquemate, trabajó como minero ahí, trabajaba encargado del agua, ¿ah? Pero en forma más o menos rústica en ese sentido. Genial. Y después de esto fue evolucionando y se migró hacia la zona central, Valparaíso y Santiago. Perfecto. ¿Y usted nació acá en Santiago? Yo nací en Santiago. ¿Hermanos? Tengo 2 hermanos veterinarios, médicos veterinarios. ¿Y usted el número? Yo soy el segundo. El segundo. Y 2 hermanos médicos veterinarios. Y en medio de ellos usted es la agronomía. Es la agronomía. Sí. Y esto de multiplicar, enseñar, investigar, ¿cómo se lo vivió su familia? Esto de que usted fuera docente, doctor en ecología. Bueno, pues la familia en esa época eran familias bastante simples, en ese sentido. Ajá. Entonces no había habido ningún profesional en la familia. Entonces el hecho de tener un profesional en la familia era una cosa sumamente importante, ¿no? Que se valoraba muy bien. Claro. Era pasar del trabajo rutinario un poco a la ciencia, a la cultura. Era avanzar, se consideraba como un avance bastante fuerte. Perfecto. Y si yo pregunto estos conceptos que hoy día suenan y resuenan tanto, la sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad es la capacidad de mantener un sistema en forma durable sin aportes externos. Ahora, es distinto la sostenibilidad de la sustentabilidad. Perfecto. Se ha hecho en castellano y en estos países, en América, en varios países. Hemos hecho una mala traducción de la palabra sustainable en inglés, que significa, tiene varias acepciones. En castellano la palabra correcta es sostenible, que es capacidad de mantenerse sin aporte externo. Perfecto. Pero sustentable significa mantenerse a veces con aportes externos. Por ejemplo, si uno tiene que exportar cobre, o pescado, o madera, o celulosa, para poder mantener, eso es sustentable. Pero si el patrimonio se va perdiendo, eso ya deja de ser, no es necesariamente sostenible. Perfecto. Sostenible tiene que ser capaz de mantenerse sin aporte externo. Las dos cosas son importantes, obviamente. Sin duda. Pero hay diferencias. Hay diferencias, sí. No es lo mismo ser sustentable que sostenible. Bien. Ahora, en la época, no sé si... ¿Sigue? En la época que yo estudiaba, era una época era bastante distinta. Te lo voy a referir todo como en la época, si dijéramos, en los años 60. En la época 60 hubo una época, recuerdo que usó una palabra, el rey de España otra vez en un discurso, la palabra de encantamiento. Fue una época de encantamiento. Fue una época que hubo grandes cosas y fue la educación que teníamos nosotros. Y la que enseñábamos tiene que ver con la época del encantamiento. ¿Qué es lo que había ahí? Hay varios procesos. Por ejemplo, se inventa la Revolución Verde. En la época se pensaba que iba a haber una hambruna muy grande. La población del mundo era más pequeña, era la mitad de ahora que se va aproximando poco a poco a los 7.500, 8.000 millones de habitantes. Entonces,
era un encantamiento. Entonces estaba la Revolución Verde, vino a resolver el problema alimenticio, pero no el social, porque en la medida que aumenta la disponibilidad de alimento en todas las poblaciones, ¿ah? Aumenta el crecimiento demográfico en forma descontrolada a menudo, ¿ah? Que es lo que nos está ocurriendo ahora. Pero también en esta época de encantamientos tuvo la llegada del hombre a la luna, el año 69, 68, 69. Hubo también el tema de la primavera silenciosa, ¿ah? De Raquel Carson, que tocaba el tema de los pesticidas, insecticidas que se veía en esa época, solamente la cosa positiva. El tema también de lo pequeño hermoso, ¿ah? De los grandes trabajos que hubo, y se cambiamos de esto a la economía de escala. También estuvo el tema de la inseminación artificial en animales y en gente. Sí. Entonces la medicina empieza a desarrollar la longevidad, el crecimiento de la vida, la población humana, pero el tema social, por ejemplo, cuando se desarrolla esto de la agricultura, ¿ah? Cuando la Revolución Verde, hubo algunos sociólogos que dijeron que el tema no era la alimentación, era social, y en parte tenían razón. Entonces, pero además hubo una serie de procesos, pero también se tenía una fe ciega en la tecnología. Por ejemplo, unos años antes, tal vez varias décadas antes, pero por ejemplo estuvo el Titanic, sí, que se consideraba que era la máxima en tecnología, y la Torre Eiffel. ¿Ah? Pero el Titanic se hundió, a pesar que se consideraba que era lo máximo en tecnología. O sea, nos desarrollamos en una época de gran desarrollo tecnológico. Incluso también se desarrolla fuertemente la economía, que vieron un poco después, ¿eh? Con los Chicago Boys y todo. Entonces, el desarrollo económico se piensa o sea, el país se fue transformando y deformando en parte. Pasó parte de lo tecnológico a lo económico y a lo demográfico, y todos los problemas fueron cambiando. Todos los problemas fueron cambiando. Y los seres humanos en ese contexto, don Juan, las personas. Las personas también. Cambiamos, por ejemplo, del barrio, sí, ¿ah? Cambiamos a la ciudad. Por ejemplo, Santiago en esa época, yo calculo los años 30 y tanto, cuando yo tenía un poco más, 500 y tantos mil habitantes. Ahora se calcula, algunos dicen que tiene cerca de 7, 8 millones. Así que llegan más o menos, decían, no sé si es efectivo, 14 personas por hora. Y eso significa formar familias, viviendas, salud, educación. Entonces, en esa época teníamos, el crecimiento se consideraba que podía ser infinito, que no había limitantes al crecimiento. Que no teníamos limitaciones. Claro, y el barrio fue muriendo. Entonces, la idea de barrio, donde uno jugaba a la pelota, en la calle, ¿ah? Sí. La calle estaba no pavimentada, incluso donde yo vi que estaba cerca, ahí 3 o 4 cuadras detrás de donde está la Universidad Católica, la Casa Central, no era pavimentado, ya tenían piedra, estaba empedrada. Entonces, estaba la idea de barrio, pero en los años, a comienzo de la década de 1900, nace lo que se llamó la ciudad jardín. ¿Ah? Entonces, Howard, creo que se llamaba el arquitecto, entonces la gente se empieza a querer mover hacia el barrio alto. Entonces empiezan las casas, muere la casa antigua que había, que era la casa de cultura española, que tenía 2 o 3 patios, sí, que se transforma en los chalés, en bungalows, con ciudad jardín. Entonces se pierde mucho la cohesión social que había en esa época. Y nos empezamos a sentir más solos. Nos empezamos a sentir más solos. Con esto viene acompañado el automóvil. El automóvil, entonces la idea de barrio, la gente ya no vive en su barrio, se traslada a otros sectores. Por ejemplo, yo recuerdo una reunión que tuvimos en CEPAL en esos años, los años 70, que necesitábamos un especialista en automóvil. Y había mucha gente que era capaz de construir automóviles en el mundo, pero necesitábamos traer a alguien que fuera capaz de entender qué es lo que es un automóvil en el sentido social, ecológico, que es muy diferente, porque el automóvil tiene sentido social. El barrio, la gente ya se mueve de un barrio a otro, ¿ah? Las distancias, ¿ah? El espacio se achica, porque uno se puede mover fácil. El automóvil, el avión y todas estas cosas. Entonces, el tiempo y el espacio cambia completamente. Entonces, y la idea del campo también. Entonces las ciudades empiezan a gigantizarse, ¿ah? Y el campo se empieza a jibarizar, en importancia, en economía, en todo eso. Sí. Don Juan, ¿y cómo ha impactado en
en usted mismo estos movimientos y estos crecimientos y agigantamientos del espacio y la giberización del campo? ¿Cómo las personas, en términos, a usted cómo le impactó? Porque usted ha transitado por todo eso. Esos cambios. Por todos estos cambios, entre los 83 años que tengo ahora han habido cambios muy grandes, yo creo, desde la época del encantamiento. Sí. Pero yo creo que referirme al año 69. Ya. El año 69 yo saqué el título del doctorado en ecología. Doctorado en ecología. Que entiendo que fue uno de los primeros que lo obtuvo. Pero en una época la ecología no existía en Chile, ya, todavía. Pero había cierto interés por las publicaciones, pero afuera se estaba desarrollando muy fuerte y habían varias ecologías, había muchas ecologías. Entonces se formó en un comienzo una ecología que ciertos grupos sociales de avanzada la tomaron. Entonces la ecología a menudo era bien vista por algunos grupos intelectuales y vista con restricciones por otros grupos. Okay. Porque se veía como un tema que no era de la ciencia, a veces como un poco menos que tema de una dimensión política se le llama, y que no la ha tenido nunca. Okay. Entonces, ese cambio fue muy importante porque yo creo que la diferencia más fuerte que hay es el tema de la tecnología versus la ecología en la naturaleza. Entonces, lo que estaba fuerte, y Chile ha tenido muy fuerte el tema, y yo diría en los años 70, la segunda parte de los años 70, o en la media, se cambió el tema, se introduce el tema económico muy fuerte. Nace lo que le llamamos vulgarmente el tema de los Chicago Boys. Se introduce la economía y se introduce la tecnología muy fuerte. Entonces, como países estos que somos americanos, y que en esa época éramos tercer mundo, si se quiere poner, entonces nos interesaba mucho avanzar a niveles del primer mundo. Entonces nos interesó mucho ser tecnologías duras. Y el mundo fue evolucionando en otras direcciones. No fue solo con la tecnología dura, fue también con las tecnologías blandas también. O sea, el conflicto entre ecología y tecnología. Perfecto. Entonces, Chile es un país que tiene muy pocas tierras de alto potencial y de alta calidad, no más del 5 o 6%. ¿Poquito? El resto, claro, son de la capacidad de uso 1, 2, 3 y 4. Las capacidades de uso del 5, que son tierras en general más de uso más marginales, podríamos decir, tierras de pradera, bosques y naturaleza, esas son todo el resto. Entonces, en Chile la gente ponderó muy fuerte, incluso la Revolución Verde y todo esto ponderaba muy fuerte la intensificación de los temas de los sectores de alto potencial. Y lo de potencial ecológico se miraba mucho, y la educación se orientó mucho por tecnologías duras. Sí. Entonces, en Europa, por ejemplo, estuvo fuerte. Yo me tocó trabajar unos años en España también, en México, trabajé en otros países, pero el tema, por ejemplo, el tema de lo que se llama, en inglés se le llama en la Unión Europea, Low Input Agriculture, o sea, agricultura de bajo insumo, que creo que es muy importante. Aquí se ha intensificado mucho la agricultura y el campo de alto insumo, que tiene que ver alto insumo en agua, en fertilizantes, en pesticidas, en genética. Y eso se da en los suelos de capacidad de uso de las 4 capacidades de uso arables, dijera, porque son las 1, 2, 3 y 4, que son los de más potencial. Entonces, pero en el resto está el tema de la ecología. Entonces la ecología ha tenido que tener un valor muy importante y ha sido difícil entenderlo, porque a veces se ha visto ecología como una rama puramente de la ciencia y a veces como una ecología del ecosistema. ¿Cuál es la importancia fundamental de la ecología? La ecología, bueno, hay que entender qué es lo que es la ecología, que en Chile se ha distorsionado un poco también. Cuéntame. La ecología es la relación que existe entre los organismos y su medio. O sea, la ecología puede ser ecología urbana, ecología rural, ecología natural. Entonces, la ecología es la relación de los organismos con su entorno. Uno no vive en el aire ni en una burbuja.
Por ejemplo, Cierto. Ortega y Gasset, el filósofo, decía Sí. que uno es uno y sus circunstancias. Ya. ¿Ah? En la época en que nací yo, el año 35, las circunstancias eran diferentes que las circunstancias que tenemos en este momento. Sí. ¿Ah? Entonces, como digo, demográficamente teníamos una población bastante pequeña, Ajá. había amplitud, gran cantidad de empleo, ¿ah? La tecnología no estaba muy intensificada, entonces, pero además nosotros éramos diferentes. Claro. Entonces uno creía mucho, tenía una fe ciega en la tecnología, ¿ah? Y había temas incluso de otros temas que tenían que ver con los temas de la gobernanza, el tema de la ciencia, queríamos más ciencia y esa era la forma de relacionar. Pero la ecología nace en un momento que el mundo se da cuenta que no puede tener solamente tecnología, Ah, que los organismos son importantes. ¿Ah? perfecto. Puede ser la fauna silvestre, la flora silvestre, la naturaleza en general, los suelos, el aire. Incluso hay un tema que, bueno, los últimos años ha tenido más fuerza, que es la biofilia. El amor a la naturaleza y las necesidades que se tiene de naturaleza. Ah, Entonces empiezo a tener eso que en esa época no existía. En esa época había todo que transformarlo, lo natural en artificial. perfecto. Y ahí el amor ya no estaba. Claro, ahí está la biofilia, el amor a la naturaleza, Sí. no estaba tanto. ¿Ah? Y entonces había que transformar todo en artificial. Incluso yo recuerdo que en esa época teníamos una cátedra, ¿ah? O una asignatura, que era cómo abrir tierras, Ya. que se dedicaba a la apertura de tierras con maquinaria pesada, tipo bulldozer y todo. Pero el progreso era quién abría mayor cantidad de tierra para incorporarla a los cultivos, a las ciudades y todo esto. El mundo actual es diferente. Ya el tema se trata no solamente de abrir a tonta y a loca. Perfecto. Hay que abrir tierra, pero en forma armónica, una parte ecológicamente, una parte con mayor tecnología. Y además empiezan a aparecer otros temas que no existían. Por ejemplo, el metabolismo del paisaje. ¿Ah? Metabolismo del paisaje. Claro, podríamos hablar, que era un tema que, ¿Qué es el claro, metabolismo que tiene del que ver paisaje? como el metabolismo urbano De los alimentos. de los alimentos, que es una parte que se ingiere y una Sí. parte que se gasta. Sí. En el paisaje también hay esto. Ah. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, está lo que se llama, las palabras, saltus, age y polis. ¿Ah? Ya. Siempre hemos dividido el país en urbano y rural. Ya. Y el país no es solamente urbano y rural. Ya. Hay una parte que es urbano, rural y natural. Hay una parte que es salto, que son playas, son glaciares continentales, desiertos, suelos con pendientes muy grandes, bosques nativos, sectores que no se deben artificializar. Perfecto. Entonces, que eso tiene que mantenerse en estado natural. Pero en esa época se quería artificializarlo todo. O sea, Todo. era el reino de la tecnología y la economía. Yo creo que hubo un cambio muy grande en Chile, después la segunda parte de los años 70 para adelante, Ajá. que se piensa que todo es economía y tecnología. Ya. Y incluso temas como la agricultura, la pesca, por ejemplo, en esa época, los ministerios, muchos de estos países eran Ministerio de Agricultura y Pesca, pero la pesca y todo se traspasa al Ministerio de Economía. Y la pesca no es un tema económico, es un tema que tiene que ver con la ecología, igual que la agricultura. Perfecto. Entonces, y los bosques también. Incluso también había una lucha yo diría, profesionales en temas que se querían separar distintos enfoques. Por ejemplo, la parte animal, se quería separar la enseñanza animal de la enseñanza de los cultivos, de la enseñanza de los bosques y de la enseñanza del mar. La tendencia actual es combinar todo. Es combinar e integrar Es todo. integrar todo, que es la Ah. naturaleza. Y aquí se juntan muchas profesiones Hay y una actividades. convergencia, ¿no? Claro, es la convergencia. Pero Ajá. incluso también hubo en esa época, una época que podríamos hablar, el cisma, hubo una especie de cisma forestal. Ajá. ¿Ah? Se había creado la carrera de Ingeniería Forestal, que la creó en la Facultad de Economía, se creó en la Universidad de Chile. Se trajo profesores franceses fuertemente, algunos alemanes también, para crear esto. Pero se sellaba mucho, la fuerza era por los cultivos forestales, que era sobre todo, como decían algunos profesores, el pino y el álamo en esa época, después el eucalipto. Ok. Pero hubo profesores de la universidad que se divorciaron un poco de esto
Ajá. Y se fueron incluso a la Universidad Austral, donde se ponderaba el bosque nativo. Ah. Entonces hubo una lucha entre el bosque nativo y el bosque y el cultivo forestal. Y el cultivo forestal. Y eso sigue, incluso diría con la ganadería, existe lo mismo. Entonces hay como una tendencia como a colocar el poder como luchas de poder entre medio, ¿no? Claro, que tiene que ver con la naturaleza y la que- tecnología. Perfecto. Y esto tiene que ver además con el tema, yo diría, de la evolución de la especie humana y del hombre, que está aquí el antropocentrismo, ¿ah? Que esto viene de muy antiguo, que es que cuando se plantea, en la época anterior a Galileo, y en Galileo ya comienza esto 1400 y tanto, con el Renacimiento, se planteaba que el hombre es el centro del universo. Pero incluso con Galileo y con Newton empieza a cambiarse que el centro del universo era, bueno, ya no era ni la Tierra ni el hombre, era el Sol, y era la naturaleza, y cambiamos del antropocéntrico al ecocéntrico, en el cual empiezan las otras especies, que puede ser un halcón, ¿ah? un zorzal, ¿ah? Sí. La fauna silvestre, un venado, un pudú, también son importantes, no es puramente la tecnología de pasar de lo natural a lo artificial. Perfecto. Entonces en este momento se busca una armonía entre el bosque nativo con el bosque cultivado, también se busca entre las praderas y pasturas, que serían los campos, los pastizales naturales versus los cultivados. Ajá. Bueno, don Juan, a propósito de la armonía, en este momento nos vamos a ir a una pausa, ¿sí? Bueno, don Juan, estamos de vuelta en nuestro programa. Y a propósito de este delicado equilibrio que usted nos ha estado mostrando en estas relaciones, estas convergencias, yo querría preguntarle sobre los ciclos de vida, pero específicamente sobre su vida hoy día, que tiene 83 años y puede mirar toda su vida. ¿Cómo ha sido para usted vivir esta vida suya? Bien, creo que he tenido buena vida, de buena calidad de vida, Ya. pero a los 83 años uno se pregunta, ¿qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado con estos 83 años? ¿Qué he hecho? ¿Cómo he existido? Eso. Entonces uno, ¿cómo se me ha ido la vida? Ya. Ese es un tema importante. Importante. Y me ha tocado vivir vidas bastante diferentes. ¿Ah? Ya. Primero, en el tema, cuando terminé de estudiar, me obtuve una beca de la Fundación Rockefeller Ya. y fui a estudiar en una escuela en Estados Unidos, en la Universidad de Fort Collins, Ajá. en Estados Unidos, que era una escuela que tenía bastante mundo rural. Entonces, pero era otra cultura, en una época que la gente salía poco. Estoy hablando del año 61. Okay. Después de esto volví, trabajé en la estación experimental aquí en la Universidad de Chile, y después de esto me tocó ir al doctorado también en otra universidad de Utah, en Utah State, en Estados Unidos, y que también tenía una visión rural y eran escuelas politécnicas, que tenían el campo como desarrollo de los Land Grant Colleges, que se llamaba, que eran escuelas que se desarrolló el mundo rural. Pero para mí eso fue un cambio muy grande, cambiar del hemisferio sur al hemisferio norte. Ajá. Después me casé allá. Ya. Y ese fue un cambio familiar también bastante importante, que eran dos culturas, una cultura tradicional del oeste de Estados Unidos, y eso fue, influyó en mis hijos también y en mi persona también. Sin duda. Me hizo cambiar. Entonces el cambio de culturas, de países, fue muy importante para mí, además del cambio de época. De cambio de época. Ahora, sí. quiero tocar un tema del cambio de época, ya que estamos en esto, y que me acordaba de una anécdota que me contaron, y me tocó oír, de uno de los grandes, de uno de los intelectuales franceses, Edgar Morin, que en una entrevista, en una conferencia que daba, le preguntaron unas personas jóvenes, de 20 años por ahí, le dijeron, es que nosotros los jóvenes pensamos diferentes que ustedes los viejos. Él tenía 90 y tantos años. Y él le dijo, no, se equivoca. Yo sigo teniendo 20 años. Pero además de 20 años, ahora tengo
30, 50 y 90. Porque esto es lo que nos pasa Claro. el cambio generacional. Claro. La gente joven piensa que ellos son jóvenes y que nosotros somos viejos. No. Nosotros tenemos como en un árbol que va creciendo, que tiene, Los anillos. tiene los anillos de crecimiento. Tenemos todos los anillos de crecimiento. Todos los anillos. Yo sigo teniendo 7 años, y 20 años, Perfecto. y 50 años, y 83 años, y seguramente también mucho más. Pero el tema, que esto hay que entenderlo, que la generación de los milenios y todo, no lo entienden. ¿Qué? ¿Ah? Okay. Entonces creen que somos diferentes y que no entendemos lo que es ser joven y lo que es tener otra edad. Ajá. Entonces esa etapa nos ha tocado cambiar, y yo diría que aquí hay un cambio muy grande, que la gente como nace con otras dimensiones tecnológicas, Claro. informáticas, Claro. piensa que estamos pasados de moda o añejos, en cierta medida estamos. Ajá. Pero creo que ese es un cambio trascendental que ha ido ocurriendo. Sin duda. Y don Juan, y en ese sentido, es como, a propósito de los ciclos y de tener todas las edades, ¿la muerte cómo está significada por usted? Bueno, Esto que se ha ido, que ha pasado de anillo en anillo. ¿cómo bueno, está yo creo que significada? primero veamos las edades. Veamos las Hay edades. distintas edades, porque a uno le pregunta qué edad tiene. Tengo 83, pero lo que pasa es que hay distintas edades. Hay una edad cronológica que es 83, Sí. pero hay una edad biológica Sí. que puede tener la salud de una persona a lo mejor de 30 años Ajá. o de 100. Pues hay una edad sexual, ¿ah? Sí. Hay una edad, bueno, fisiológica, y hay una edad en la cual yo creo espiritual, llamémosle. Cierto. Entonces hay muchas edades. Ajá. La gente tiende a simplificar que la edad es una sola, Ajá. y son varias. Entonces, la muerte es un tema que no es menor, ¿ah? Sí. Que tiene que ver con la idea de las religiones, las religiones monoteístas, la idea del alma, la idea del cielo, del infierno, lo agnóstico y lo material y lo espiritual. O sea, la muerte tiene distintas dimensiones. Si uno analiza la muerte, por ejemplo, en Egipto, en las civilizaciones egipcias era el tema que había que meter una tumba y enterrarse incluso con los familiares, la Sí. esposa, los hijos, y todo, que la muerte es una cosa, y la muerte cuesta mucho entender cuando uno tiene cierta edad la vida y la muerte. O sea que no hay que aferrarse a la vida de manera permanente. O sea, uno tiene que entender que cuando la muerte comienza el día que uno nace. Sí. Uno se empieza a aproximar a la muerte. O sea, hay que aproximarse, pero además hay que tener la muerte y la vida. Hay que vivir, hay que desarrollar la vida. Y la vida hay que desarrollarla plena. Tiene que ser con el entorno, con la amistad, con lo social, ¿ah? Con la calidad de vida. Sí, Que ¿cómo? el problema no es, lo que decía mi padre, el problema no es vivir, porque vivir viven hasta los tontos. El problema es saber vivir, Ajá. y eso es vivir bien. Perfecto. ¿Y cómo ha sido su vida? Mi vida ha sido bastante buena, siempre con inquietud. El hecho de desarrollarse en la actividad académica significa que uno se desarrolla con inquietud y con crítica, ¿ah? Con crítica y tolerancia a la diversidad de pensamientos, alumnos que cada uno piensa diferente, que hay que tratar de formar gente, que hemos tenido alumnos de calidad, y generalmente uno aprende mucho más de los alumnos que lo que uno les enseña a ellos. Entonces, pero un mundo que uno ha ido tratando de recoger la sabiduría de lo que va pasando en el mundo. Ahora uno ve que hay cambios que son positivos, que van para mejor, y cambios que van para peor. Ajá. Entonces, pero creo que ha sido buena. Pero yo creo que en muchos aspectos, en la época de mi juventud, yo lo veo, mi hijo siempre me dice el tema que él piensa que estamos deteriorándonos en esas cosas. Por ejemplo, hay el hacinamiento a veces, la delincuencia. Ajá. Hay el tema de poder vivir bien, poder meditar. La vida espiritual y la vida material son cosas diferentes que hay que saberlas incorporar. Sí. Volviendo al tema de Ortega y Gasset, Sí. que uno es uno y su entorno. Cierto. Y el entorno va cambiando, pero uno también va cambiando. Sin Y el duda. tema fundamental es ser capaz de sincronizar los cambios internos de uno con los cambios de su entorno. ¿Usted ha logrado eso, don Juan? No sé en cuánto lo he tratado, ¿ah? Ajá. Y veo el mundo futuro. Yo creo que han habido épocas mejores en ciertas cosas y peores en otras. Ajá. O sea, pero no podemos decir que todo es mejor ni todo es peor. Ajá. Hay muchos cambios positivos, pero también hay cambios que son difíciles de incorporarlos en el mundo
en el mundo actual y en el mundo del futuro. Yo veo para las generaciones futuras les vienen temas bastante difíciles, por ejemplo, el tema del empleo, el tema del medio ambiente, ¿ah? El tema de la calidad de vida en general. Yo no sé cómo se las van a arreglar en el sentido que hay un tema demográfico tan grande que a veces sobrepasa, que mucha gente, más de la mitad de la población, no tiene ni agua potable, ni tiene alcantarillado, ni tiene alimento. Parece hambre, distinto mirar el mundo desde aquí que mirarlo desde un país, a lo mejor de los más pobres que podríamos encontrar en otro continente, incluso en este continente. Aquí tenemos una situación de otra calidad. Sí. Entonces hay que tratar de entender el mundo, y esto la universidad tiene mucho valor en esto. Ahora el problema de la universidad es que a menudo nos obligan mucho más a publicar papers que a publicar, a entender qué es lo que está ocurriendo con el mundo. Perfecto. Y esos papers a menudo se leen poco. Se leen poco, sí. Don Juan, ¿qué significa para usted la mirada? La mirada. Sí. Yo creo que hay un tema en la sociedad actual que también es muy importante, que es que vivimos juntos, pero somos todos diferentes. ¿Ah? Sí. Conversaba ahora con algunos miembros del equipo, de tu equipo, ¿sabes? Sobre el tema del coaching, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, hay gente que quiere vivir, ¿ah? Dentro del tema, de este tema, hay gente que quiere vivir como ermitaño, quiere vivir solo. A mí me tocó vivir en Europa, mucha gente que quiere vivir como ermitaño, y en Chile también. Hay gente que se quiere ir a la región austral, a la montaña, y es importante. Hay otra gente que quiere vivir como tribu, y hay grupos que se van alejando a veces de las ciudades y se quieren ir a vivir a un barrio o a una isla apartada, pero como un grupo. También tiene tribus dominadas, pero tenemos también la burocracia que ordena a los países como un todo, la ciudad y todo tiene que funcionar con la constitución y todo, pero también está el tema de la libre competencia, el libre mercado, que queremos hacerlo todo competitivo y somos todos distintos. Pero también hay otros temas como los verdes, que hay gente que se han querido alejar y irse al tema de la naturaleza. Y eso existe más, por lo menos unos 100 o 200 años que existe. Pero después siguen otras etapas, que siguen etapas más avanzadas, que va más allá de los verdes, el libre mercado y todo, que no sabemos qué es lo que viene, pero más o menos hay algunas insinuaciones de cosas que vienen en esa dirección. Ajá. ¿Y entonces su mirada? Yo lo que veo en el mundo actual, y quiero, a mi edad de 83 años, pensando en mí, en la gente joven, ¿ah? en los, ¿cómo le llaman ahora? Los milenios y todos estos otros grupos que se van creando, yo creo que la sociedad está en una encrucijada. Y estoy repitiendo las palabras de Jacques Ruffier. Yo recuerdo que en los años 50 y tanto, leí un libro de Jacques Ruffier, que era un genetista francés, entiendo, en esa época, que hablaba la encrucijada, la humanidad en la encrucijada. ¿Ah? Y yo creo que estamos en una encrucijada, que es un cruce de caminos. Sí. Entonces, dentro de la sociedad tenemos que mirar lo que es el entorno nuestro, que puede ser el entorno que tenemos de el cambio, el calentamiento climático, ¿ah? Y todas estas cosas que están ocurriendo ahora, que el mundo va cambiando. Se están contaminando los mares, está bajando la posibilidad, la productividad de los mares es una parte muy pequeña de todo lo que producía hasta hace relativamente poco. ¿Ah? Como digo, la contaminación, la demografía, que son temas genéricos, pero hay otro tema que decía Jacques Ruffier, y creo que quiero referirme brevemente en torno a esto, que yo creo que uno puede, encrucijada significa un cruce. ¿Ah? Sí. Un cruce. Cuando lo miramos esto desde el punto de vista antropocéntrico, que el hombre es el centro del universo, todos lo miramos al centro del universo. Yo creo que la mirada actual es ecocéntrica, que estamos mirando el hombre con todo el entorno que nos rodea, las especies animales, los cocodrilos, los pájaros, ¿ah? La fauna, los chincoles, los gorriones, ¿ah? los chicahues, todo lo que sea, que eso sería el mundo ecocéntrico, que el centro del universo no es el hombre, es la naturaleza entera. ¿Ah? Eso incluye al hombre. Incluye al hombre, obviamente. Pero ahora dentro del hombre hay lo que se plantea que hay tres opciones, y hay gente que lo plantea. Uno es volver
a la animalidad. Es volvernos tipo Tarzán y querer volver a ser, volver en un mundo primitivo, casi salvaje. Ese es un mundo. Otra gente tiene, y esto yo lo veo a vida todos los días, hay gente que quiere transformarse en un superhombre tipo el hombre biónico, la mujer biónica, con una tecnología, con robots y cosas de ese tipo, que es una cosa exagerada en la tecnología. Y hay una tercera visión, que yo creo que es la que tiene que venir y que puede venir, es transformar en una sobrehumanidad afable y fraternal. Yo creo que en el mundo actual, concretando la idea central, el mundo tiene todas las opciones para resolver este problema. Perfecto. Podemos hacer las cosas muy bien hechas, pero tenemos que aplicar la sociología, la tecnología, el derecho, la cultura. Y me voy a referir a algo aquí que se plantea aquí en 4 niveles, que está desde lo mítico, la ciencia, la tecnología y la gobernanza, ¿ah? Y lo que viene después. O sea, nosotros podemos tocar el tema desde el punto de vista puramente científico, tipo premio Nobel, o puramente tecnológico. Por ejemplo, yo miro a veces los premios que se dan, que son tipo los premios Nobel, es distinto que los premios, por ejemplo, tipo Príncipe de Asturias, que tiene mucho más que ver con la sociedad. El otro tiene mucho más que ver con la ciencia, que está la ciencia, la tecnología y la gobernanza. Yo creo que son, y los mitos, que los mitos existen y van a seguir existiendo. Y ese es el tema de la humanidad en la encrucijada, y eso lo tenemos que resolver entre todos. Aquí no hay nadie que sobre. No hay nadie que sobre, sí. Bueno, don Juan, estamos llegando al final de nuestra entrevista, en nuestra entrevista ecocéntrica, y quiero despedirme en este cruce de caminos que nos une para abrirlo a su voz al programa de Herencia y Coherencia, y agradecerle por esta entrevista afable y fraternal. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias.